Un momento. Acá está mis... Ya. Ahora sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas las estudiantes, ¿cierto? A esta segunda clase de la asignatura Desarrollo del Pensamiento, ¿ya? Antes de seguir, yo veo que está todo funcionando acá. ¿Alguien me puede así retroalimentar si se está escuchando bien, por favor? Sí, se escucha bien. Ya, gracias, muy amable a la estudiante que contestó. Bueno, ya pues, está ahí ingresando la gente, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, la primera cosa que tenemos que hacer acá, aquí en la clase, ¿ya? Es pasar la lista, ¿ok? Entonces, el protocolo que nos ha ido saliendo relativamente bien es que, en el fondo, tenemos nuestros micrófonos apagados y cuando yo los nombre, ustedes lo activan y me dicen presente, por favor. Entonces, chiquillos, voy a empezar a pasar la lista, ¿vale? Entonces, Natalie Abayay, ¿se encuentra presente? Presente, profe. Ya, ok, gracias, Natalie. Cristóbal Acevedo, ¿se encontrará presente? Presente, profe. Ok, Cristóbal, gracias. Karina Aguilera. Profe, sí está, pero no le funciona el micrófono. Ya, ok, gracias. Dígale que la voy a poner Bueno, presente. Ya, bueno, le escucho. Catalina Araya. Presente. Gracias, Catalina. Carlos Araya. Parece que no está presente Carlos. Francisca Bravo. ¿No está Francisca? Chuta, perdón. ¿Está o no está Francisca? Parece que no, ya. Matías Cárcamo. Matías Cárcamo. Parece que tampoco se encuentra presente. Fernanda Carreño. Fernanda Carreño. No. Valentina Carriel. ¿Se encontrará Presente. Valentina? Ya, ok. Valentina Carriel, ok, ya. Rocío Castañeda. Acá, profe. Ok, Rocío. Nicolás Cruz. Acá. Vale, Nicolás. Javiera Escobar. Javiera Escobar se encontrará por ahí. Parece que no. Marcelo Espinosa. Acá. Ok, Marcelo. Anne-Marie Fulón. Acá. Ok, Anne-Marie. María Paz Fuensalida. María Paz Fuensalida. ¿Alguien quiere entrar? Espérenme. Entonces estaba con María Paz Fuensalida. Parece que no está María Paz. Ya, Sofía Gontier. Profe está tratando de meterse Ken, al perdón. link. Ya, no porque a ver, a todos los que me han solicitado entrar, no tengo nadie en la fila por si acaso. ¿Ya? Por si acaso, ¿ya? Todos los que han solicitado entrar le he dado la entrada, ¿ya? Entonces, discúlpenme, íbamos en Sofía Gontier. A
por el momento no está. Constanza González. Constanza González. Parece que no está. Valeria Guajardo. Valeria. Acá, profe, estaba con problemas con el micrófono. ¿Quién? Valeria. Sí. Ok, ya. Gracias, Valeria. Mayra Bustamante, perdón, es Mayra Imaca Bustamante. Mayra no está. Ya. Andrea Laborda. Acá, profe. Ya, ok, Andrea. Valentina Leiva. Valentina Leiva. A ver, ¿alguien quiere entrar? Acaba de llegar. Aquí está, justo. A ver. Estoy pasando lista. Valentina Leiva. Acá, acabo de llegar. Sí, la veo. Y Sofía Gontier. Aquí. Ok, Sofía, gracias. Valentina Méndez. Aquí, profe. Ok. Catalina Montesinos. Acá, profe. Vale. Matías Mori. Acá, profe. Ok. Camila Noriega. Camila Noriega. Parece que ella no se encuentra. Como acaban de entrar gente que parece que ya la pasé, voy a preguntar por ella, me dicen presente. Entonces, viene llegando otra persona. Entonces, por favor, contéstenme, ya dado que estoy pasando lista. Carlos Araya, no lo vi. Francisca Bravo, Acá, profe. ya. Ok, Francisca entonces está presente. Matías Cárcamo. Ay, tengo frío en las manos. Parece que Fernanda Carreño, sí, parece que acaba de entrar. Por favor, Fernanda, Sí, confírmeme. profe, presente. Ok, gracias. Javiera Escobar, no sé si habrá llegado o no. Javiera. María Paz Fuensalida. Presente. María Paz. Sí. Ya, ok. María Paz Fuensalida. Constanza González. Parece que no. Mayra y Maca, no la vi. Ya, Mayra y Maca no la vi. Y Camila Noriega. ¿Mm? Entonces tengo que seguir con Camila Orquera. Aquí, profe, presente. Ok, Camila. Constanza Paredes. Presente. Ok. Luis Pizarro. Luis Pizarro. Parece que no está Luis. Marcelo Poblete. Parece que no está Marcelo. Catalí. Celo si está, no funciona el micrófono. Marcelo, ¿Celo? Sí, ¿Sí? hola, Ya, sí. ok. Gracias, aquí lo dejo presente. Catalina Riveros, Catalina Riveros. Acá, profe. Ok, gracias Catalina. Nicole Salvador. Nicole, parece que no está. Camila Sangüesa.
Presente. Ok, Camila. Amaray Solar. Presente. Ya. Gabriela Soto. Presente. Ya. Paulina Troncoso. Acá, profe. Ya. Vania Vargas. Presente. Vale. Karin Vergara. Karin Vergara, no, parece que no, no está. Luis Viera. Presente. Ok, Luis. Y por último, Rayen Zúñiga. Presente. Ok, ya. Guarda. Asistencia. Estamos listos por hoy día acá. Entonces, bueno. Ya. Entonces, a ver, nosotros habíamos quedado, estuve yo presentándoles la semana pasada, ¿cierto? Lo que era la asignatura, ¿cierto? Estuvimos revisando, como ustedes la mayoría, estuvimos viendo, bueno, presentándome, ustedes presentándose, viendo la composición del curso, la mayoría son de primer año, hay algunos de parece segundo, si no mal recuerdo, había personas de cuarto o quinto, ¿cierto? También había diversidad de carreras. Me acuerdo que educación parvularia, si no me recuerdo, había gente de enfermería que parece que no pudo asistir la semana pasada, ¿cierto? Porque estaban en una actividad propia de su facultad y la carrera. Había harta gente de ingeniería civil industrial, había gente de educación, ¿cierto? Estaba bien diverso el curso, ¿no? Y también estuvimos viendo el tema de que esta es una asignatura de carácter transversal y que tiene que ver con el sello formativo que tiene la Universidad Central para con todos sus estudiantes, no importando la carrera o programa que cursen acá en la universidad, sino que en el fondo desde ese punto de vista el sello formativo en el perfil de egreso tiene que ver en este caso con el pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces ahí estuvimos viendo una serie de elementos que están vinculados a desarrollar esta, este sello formativo, esta competencia que es transversal, o sea, como decía, no importa si somos profesores, si somos ingenieros, si somos enfermeros o enfermeras, ¿cierto? Etcétera, etcétera, tenemos que tener una capacidad, primero hablábamos de pensamiento crítico, de pensamiento crítico, ¿cierto? Esta capacidad de, en el fondo, manejar un conjunto de elementos, de variables que nos permitan formular juicios, principalmente basados en información, pero también teniendo otros elementos de base como aspectos éticos de la profesión, incluso morales, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, por el momento vamos a estar viendo con aspectos vinculados a elementos de información, toma de decisión vinculada al tema de la información que nosotros podamos manejar, por un lado, y por otra parte también, y que es súper relevante hoy en día, en el mundo profesional de hoy, una de las competencias muy relevantes es tener la capacidad de comunicación, ¿ya? Tenemos que tener distintos registros de comunicación formal, semiformal, académico, no académico. Incluso si de repente nos vemos en la necesidad de utilizar un registro no formal, aún así ese registro no formal o tal vez más bien coloquial tiene que tener una cierta estructura, una cierta organización. Siempre nosotros, bueno, ustedes saben, ayer o sea, la semana pasada les conté que yo soy sociólogo de profesión, ¿cierto? Entonces, muchas veces se habla, los sociólogos hablamos, pero también en el ámbito de las políticas públicas de distinto tipo, en salud, educación, economía, ¿cierto? Siempre se habla como un personaje o como un ciudadano común y silvestre a la señora Juanita, a don Pedrito, ¿cierto? Donde muchas veces la señora Juanita, don Pedrito, que es muchas veces afectado, en este caso, por ejemplo, por las decisiones de política pública que tome una autoridad, etcétera, etcétera, se ve afectado. Y en el fondo esa persona tiene que entender, o sea, tenemos que tener la capacidad de transmitir la información clara, precisa, certera respecto de qué cosas debe hacer en ciertas situaciones. Hoy en día
con la situación que estamos viviendo, el tema de las mascarillas, el tema de lavarse las manos, el alcohol gel, cómo incluso hay que lavarse, por ejemplo, lavar la verdura, los alimentos, un montón de cosas, se transforman en un verdadero desafío, porque nosotros pensamos muchas veces que la gente entiende, llega y entiende, incluso uno a veces prende la televisión y escucha a la autoridad y de repente le surgen un montón de dudas y consultas. ¿Ah? Entonces hay que tener, primero, desarrollar una capacidad de comunicación que sea, que nos permita comunicarnos de manera eficiente y clara, ¿cierto?, con la señora Juanita, pero también, y ahí en el fondo tenemos que recurrir a los registros más formales, más académicos, más técnicos, con colegas, con nuestros pares, digamos, en equipos multidisciplinarios también tenemos que vincularnos con colegas de otras profesiones, y el día de mañana también, si trabajamos en una empresa, en un servicio público, etcétera, etcétera, en un gobierno local, en un servicio público de carácter central, ¿cierto? Más de alguna vez nos tocará en algún momento, ojalá así sea, ¿cierto?, comunicarnos con algún tipo de autoridad. Y ahí también nosotros tenemos que desarrollar una capacidad de comunicación efectiva, ¿ya? Entonces, en el fondo, era como retomando esta idea de un poquito también para la gente que no pudo asistir la semana pasada, ¿por qué esta cosa del desarrollo del pensamiento? Esta idea de en el fondo, tener una asignatura que les permita, en el fondo, a nivel inicial, es decir, la gente primero y segundo, ir adquiriendo ciertas competencias a nivel básica que en el fondo, en las distintas asignaturas de sus distintas carreras van a tener que en el fondo ir perfeccionando. Esta es una primera entrada que les pretende ayudar y en el fondo entregarles ciertas herramientas prácticas como las que quiero ver yo hoy día un poco, ¿cierto? Y con las cuales yo dejé el respaldo de los videos que les dije que los vieran. Y también, ensayar ciertos ejercicios que están vinculados al desarrollo del pensamiento y a la comunicación de los productos de nuestros pensamientos, que generalmente tienen que ver con opiniones, análisis, formulación de juicios, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, entendiendo que la semana pasada yo estaba embalado, pero en el fondo no alcancé a revisar todo lo que les quería decir, quiero terminar, digamos, terminar la presentación de la semana pasada, ¿cierto? Porque ahí hay ciertos elementos que creo yo que nos van a permitir tener un contexto de esta asignatura, ¿ya? El contexto de esta asignatura y por qué es la relevancia de ella, y que tiene que ver con aspectos que son propios de nuestros tiempos, propios de nuestra sociedad. Y bueno, yo como soy sociólogo, ¿cierto?, tengo un poquito los sesgos que uno tiene, ¿cierto? Entonces, pero también dentro de lo que han sido los cursos de perfeccionamiento docente que he tomado yo acá en la universidad, ¿cierto? Para, en el fondo, ir mejorando lo que se denomina la praxis docente que los profesores debemos tener con los estudiantes, nos han dicho una cosa súper relevante, que la formación, la educación que en este caso la sociedad a través de la institución educativa, en este caso la universidad, le entrega a sus ciudadanos, a sus estudiantes, tiene que ser una educación que en el fondo tenga la capacidad de insertarse en el contexto que le toca vivir, ¿ya? Entonces, en el fondo, de alguna otra manera, los procesos de formación, en este caso profesional, tanto en su dimensión ética como en su dimensión técnica, ¿cierto?, en su dimensión de análisis, de pensamiento, como en su dimensión práctica, ¿cierto?, tienen que entregarles las herramientas, y cuando hablo de herramientas hablo de una gama amplia de herramientas, no solamente herramientas técnicas, y en ese sentido también desarrollar ciertas lógicas, entrenar el pensamiento también es una herramienta, ¿ya? Lo que les quiero yo decir es que en el fondo las herramientas que nosotros les entreguemos en sus distintas carreras, en su proceso informativo, tiene que servirles para que ustedes puedan desempeñarse y hacer una contribución significativa a la sociedad actual, ¿cierto? Entonces, en el fondo, de ahí que es el desafío constante de que como un contexto tecnológico, económico, social, cultural,
va modificando también los procesos de formación de ustedes. Por eso, en el fondo, yo les empecé a hablar en su momento, ¿ya? De los distintos tipos de sociedad y cómo eso, en el fondo, nos termina por afectar el conocimiento que nosotros tenemos del mundo y la realidad. Entonces, voy a compartir con ustedes, para poder terminar lo que estaba yo diciendo la semana pasada, pasar a lo que vamos a ver hoy, y en el fondo mostrarle un poco todo lo que tiene que ver con la temática que quiero ver hoy en día, que es principalmente lo que es la búsqueda de información, ¿ah? Entonces, chuta, ¿por qué hoy en día nos estamos dando cuenta que tener información, a ver, algo me pasó, tener información, manejar información es central? Ya. Entonces, no sé, ¿alguien me podría retroalimentar, por favor, si se está viendo lo que yo estoy mostrando en la pantalla compartida? Sí se ve. Ya, ok, muchísimas gracias. Sí se ve. Vale, gracias, muy amable. Chuta, justo se fue a negro. Primera vez que me está pasando esto, de que se me está yendo a negro la pantalla. Hoy les pido las disculpas del caso, chiquillo, por favor. Ya, espérenme, acaba alguien de llegar lo voy a ingresar a la clase. Disculpen. Bueno, parece que alguien salió. Discúlpenme. Pongo de nuevo la pantalla. No sé por qué a mí me cambia el estado. Mi estado. Ya. Perdón nuevamente, discúlpenme, chiquillos. Ya, ahí se supone que debería Profe, estar. Dígame, a ver. ¿usted Cuéntame. sabe quién tengo que mandarle un correo porque mi cuenta de Microsoft Teams, la que se hizo con el correo institucional, no funciona? Ya. Discúlpeme, usted me dice para poder acceder, porque me llegó un correo, ¿cierto? No, Valentina Leiva, y es una de No, las no, no. cosas que... Pero sí, está bien. El tema tiene que ver con... El tema tiene que ver que... A ver, ahí hay un tema que yo no me principalmente con las cuentas de ustedes que puedan tener en Microsoft, ahí estoy como medio perdido. Pero en el fondo, estudiantes de otras asignaturas me han hecho una consulta vinculada principalmente al acceso de la grabación de la clase, porque de repente la gente no pudo asistir, etcétera, etcétera, y parece que a través de la plataforma de Microsoft Stream no pueden acceder a la clase. Entonces, en el fondo, lo que yo a propósito de eso, y más allá de lo que a lo mejor su consulta tiene que ver con esto, si eso no está solucionado de aquí al fin de semana, lo que la universidad también nos dice que hagamos un canal de YouTube, y en ese canal de YouTube nosotros le subamos el video a la plataforma, o le mandemos ¿cuánto se llama? Claro, pero ¿qué pasa con la asistencia? Con la asistencia Sí, pues si yo no me puedo meter a la clase por problemas que tiene esto y al final las termino viendo todas en YouTube, ¿qué va a pasar con la asistencia? a ver, el tema de la asistencia, tengo entendido que por la situación que estamos, hay un régimen de flexibilización, en el sentido de que antes, por normativa, la universidad exigía un 75% de asistencia, ¿ya? Ahora, aquí el tema es que la asistencia yo la registro principalmente en lo que es la asistencia que está en el aula virtual. El hecho es que, por ejemplo, las personas que en el fondo ya pueden entrar y se pueden, digamos, pueden ingresar a la clase online, yo paso la lista y quedan registrados en el aula virtual, ¿ya? Entonces ahí el tema, más que presencia de ustedes, que de repente a lo mejor por ese motivo, imagínense que se le cae el internet y quedan fuera de la clase, por ejemplo, lo más relevante es que su asistencia o inasistencia queda más bien registrada no tanto en Teams, ¿ah?, o en Microsoft, ¿cierto?, sino que en el aula virtual, ¿ya? Entonces, las personas que tengan, digamos, problemas para ingresar, digamos, a las clases, en el fondo deberían mandarme un correo y ver, porque si no puedo ingresar a la clase, yo, ¿qué es lo que hago? Mando la dirección mediante el aula virtual a sus correos institucionales, y la gente generalmente ingresa de ahí, o lo que yo hago yo también, pongo la dirección en el aula virtual. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que
si aún así gente no puede ingresar, claro, ahí el tema tendría que ver con, con un problema del sistema, ¿ya? De cómo reconoce si usted está ingresado o no. Entonces, para cerrar un poco la pregunta, porque en el fondo no son cosas que yo en términos técnicos manejo muy bien, entonces lo que yo le recomendaría es que tal vez al secretario de la carrera o al director de carrera plantearle a los estudiantes que estén en esa situación para decirle, mire, lo que pasa es que en el fondo parece que yo tengo un problema ya sea con el aula virtual o en el fondo con poder ingresar a Microsoft Teams, porque generalmente los estudiantes, ¿qué es lo que hago yo? Los que están afuera o que de repente no están ingresados en las listas oficiales, le he mandado en otras clases, le he mandado a la dirección y han podido ingresar, ingresan como invitados. Tendría yo que en el fondo tal vez el fin de semana hacer una revisión y actualizar la lista de integrantes de los equipos, porque esto en el fondo Claro. funciona como equipo. En el fondo Microsoft Teams, nosotros tenemos Claro. una clase que se llama, que nosotros somos en equipo. En el fondo el equipo tiene forma de clase, que yo entre comillas sería como el líder del equipo y ustedes serían las otras personas del equipo. Entonces en el fondo para solucionar esa situación yo en el fondo tendría que revisar, porque lo que vi yo que ingresó entre la clase pasada y esta otra clase parece que se inscribieron como 5 o 6 personas más y que en este momento están ingresando como invitados, y no son miembros permanentes del equipo. ¿Ya? Claro, yo la primera clase entré eh, por la del correo institucional, o sea, la que pertenece al equipo. Y ahora estoy como invitada, entonces, por ejemplo, no puedo acceder al chat del grupo y varias cosas. Ya, ya. Ahí hay todo un tema con el chat porque parece que en el fondo la gente, claro, la gente que ingresa como invitada no puede acceder al chat y la gente que No, pertenece al equipo podría acceder. Entonces, miren, déjenme ver, voy a tener que utilizar el fin de semana para actualizar la lista de participantes y así esperar que en el fondo se solucione el tema. ¿Mm? ya, Eso es lo que profesor, gracias. eso es lo que le puedo decir por mi parte. Ahora, si hay una situación, digamos, más estructural, de que de repente no están en la lista ¿cuánto se llama? Del aula virtual, etcétera, etcétera, ya eso un poquito escapa a lo que puede hacer lo que yo puedo hacer en Teams, ¿ya? Eso. Entonces, bueno, lo que le estaba diciendo yo la semana pasada tiene que ver con esta cosa de la sociedad de la información y en el fondo la semana pasada que decía, hoy en día la sociedad de la información es que las personas, organizaciones, instituciones públicas necesitan información para tomar decisiones y sustentar su funcionamiento en el tiempo y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque las organizaciones, las instituciones generan servicios, bienes, productos, no necesariamente económicos, ¿cierto? Pero en el fondo son económicos de otros tipos. Los servicios públicos no venden cosas, pero sí necesitan información del tipo de público que tienen que atender. Y es súper importante que manejen esa información para poder dar buenas prestaciones. Estoy pensando hoy en día, utilizando todo lo que es la contingencia, toda la información vinculada, epidemiológica, vinculada a la población, población de riesgo, población que no tiene tanto riesgo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los insumos necesarios que tenemos? Tenemos que aplanar la curva. ¿Y por qué tenemos que aplanar la curva? Porque si no la aplanamos, la actual organización del sistema salud que tenemos en Chile parece que no daría abasto y nos quedaría la crema. Entonces ahí cuando se habla hoy día de la sociedad de la información y el conocimiento es que la sociedad, ya sea, y cuando hablamos de sociedad, las personas, las organizaciones, las instituciones públicas necesitan información que procesando esa información de determinada manera la transforman en conocimiento para tomar decisiones relevantes para todos. Entonces, en el fondo, y yo les hablé la semana pasada de la aldea global, de la sociedad global, de la sociedad líquida, entonces hoy en día, simplemente para recordarnos las cosas que hice yo la semana, hablábamos ¿cierto?, de esta sociedad, la sociedad global, la sociedad líquida, la sociedad de la información y el conocimiento, y cada una de esas aproximaciones nos dice una cosa distinta respecto de la realidad y el mundo que hoy en día nos toca vivir. ¿Cierto? La sociedad, la aldea global, que hoy en el mundo tenemos una sociedad mundial y lo que pasa en China finalmente nos tiene confinados en cuarentena nosotros teniendo clase online. Miren lo que antes era impensable, hace 3 meses lo que empezó en China con supuestamente gente comiendo murciélago, nos tiene ahora a nosotros encerrados. La sociedad líquida, que es una terminología de un sociólogo,
como buen sociólogo empezó a observar los vínculos sociales, las organizaciones sociales, y Bauman empezó a hablar de sociedad líquida, para decir que, para utilizar una metáfora, que hoy en día a la sociedad le cuesta mantener ciertas formas, y cuando hablamos de ciertas formas es que nuestros estilos de vida permanezcan en el tiempo. Y lo que da cuenta este sociólogo Bauman es que los vínculos sociales hoy en día son muy débiles. La sociedad actual es la debilidad, su característica principal tiene que ver con la debilidad de los vínculos sociales, los vínculos económicos, políticos, institucionales, que finalmente sostienen la vida colectiva, ¿cierto? Entonces ahí está la famosa sociedad líquida, ¿cierto? Y ahora que estamos hablando de la sociedad de la información y el conocimiento, chuta, cómo los datos de diversa índole, la información que permiten estructurar esos datos para generar conocimiento se vuelve súper importante, crítico. Primero, producir los datos, procesar esos datos que nos va a permitir generar información, y a partir de esa información generar un conocimiento, producir conocimiento que nos permita la toma de decisión. Hoy en día, con el tema del coronavirus, esto nos queda súper claro. No tener los datos genera confusión, genera incertidumbre a nivel de toda la sociedad, genera conflictos políticos, ¿cierto? Colegio médico discutiendo con el presidente, discutiendo con el ministro. Entonces, hoy en día se dan cuenta que no tener un dato sobre cómo se comporta un virus, no tener un dato sobre, chuta, cuántos exámenes de coronavirus se están aplicando, no tener el dato del resultado de esos exámenes, genera un montón de efectos a esta altura político. Y la comunicación, la última gran tole-tole comunicacional que hubo en el país tuvo que ver cuando el ministro dijo, parece que se equivocó, pero lo dijo y quedó la tole-tole, y como estamos en una sociedad global, terminaron criticando al ministro de Salud chileno en España, no sé si ustedes saben eso, que dijo que los muertos se contabilizaban dentro de los recuperados. Y eso generó un nivel de confusión. Entonces, miren, aquí un ministro de Estado se equivocó comunicando una información, para que veamos lo relevante que es, chuta, planificar y generar muy bien los procesos de comunicación, porque eso puede tener efectos diversos, ¿cierto? No solamente en el ámbito de la salud pública, sino que también respecto de la convivencia política y social. Y en el fondo, más encima, tiene repercusiones internacionales porque se están criticando al gobierno de Chile y a su ministro, porque él dijo al parecer se equivocó, ¿cierto? Yo estaba escuchando la noticia, que él fue una equivocación que en el fondo tuvo el ministro, ¿cierto? Se equivocó una vez y quedó la escoba, ¿verdad? Entonces, de ahí la relevancia. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que decir hoy en día, nosotros queremos ser profesionales de la salud, de la educación, queremos ser profesionales de la economía, la ingeniería, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos que tener claridad respecto en dónde estamos parados. Entonces, en el fondo es cómo podemos caracterizar este mundo, la realidad del mundo que nos toca vivir. Entonces parece que nuestro mundo, si nos detenemos un poco a reflexionar, ¿cierto? Todo lo que nos ha dicho el profesor, pero a ver, ¿qué podemos nosotros sacar en limpio? Parece que, primero, el mundo en que vivimos aparece dominado por fuerzas que no podemos controlar. La globalización, lo que pasa en China, nos termina golpeando hoy en día y nos tiene, en vez de estar en una sala de clase, estamos en nuestras casas frente a un computador, hablando con un profesor que yo simplemente lo conozco, ¿cierto?, por una pantalla. Y yo, lo único que conozco de ustedes son sus voces. Chuta, si nosotros no nos conocemos, si no nos hemos mirado a los ojos, si de repente no nos topamos, ¿cierto?, por ahí no nos decimos buenos días, buenas tardes, ¿cierto?, o de repente por ahí tenemos una conversación de pasillo, ¿cómo vamos a tener vínculos fuertes? Chuta, en el fondo, en este momento, y no es que yo quiera... puede pasar, ¿cierto? En el fondo, yo tengo que estar aquí, obviamente, porque hago la clase, pero perfectamente otra persona puede haber dejado aquí, en el fondo, haber dejado puesto conectado, haber puesto un parlante, y en este momento, por ejemplo, puede estar haciendo otra cosa y estar grabando la clase, no sé. A lo que quiero decir yo es que, en el fondo, si no nos conocemos, si no nos vemos a la cara, si no convivimos, y si estamos tan lejos unos de otros, chuta, los vínculos cada vez parece que se vuelven, las relaciones sociales son más difíciles y los vínculos, por lo tanto, se volverían más débiles.
este mundo es más complejo. Cada vez nos exige a nosotros, a las personas, a los seres humanos, mayor cantidad de conocimiento, mayor cantidad y mayores capacidades de acción y decisión. Pero hoy en día, chuta, tanta información que anda dando vuelta, en este caso sobre el coronavirus, en el fondo, chuta, ¿cómo tenemos la capacidad para procesarla? ¿Cómo no vernos abrumados por estas cosas que acaban de decir de repente y uno no sabe si es verdad o no, que hubo un rebrote de coronavirus en China? Yo no sé si es cierto o no, pero imaginémonos que eso es cierto. Chuta, ¿qué se nos viene? ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de un mundo complejo, hay muchas variables que en el fondo están interviniendo en nuestra vida y eso nos exige que cada vez nosotros tengamos mayores capacidades de conocimiento y mayores capacidades de acción y decisión. Y eso en el fondo, cada vez que nosotros tomamos una decisión, corremos un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo de equivocarnos, ¿ya? Entonces imaginémonos si como individuo, como sociedad, estamos tomando malas decisiones, nos equivocamos y los errores pueden elevarse al cubo, ¿cierto? También se habla que los tiempos se han acelerado y las distancias geográficas se han acortado. ¿Y por qué esto se ha producido? Principalmente por las tecnologías de la información, ¿cierto? El Internet, la radio y la televisión ya que son tecnologías viejas. Hoy en día el Internet es lo que la lleva y nos informamos en tiempo real de un montón de cosas, ¿cierto? ¿No? Existen sitios de Internet donde uno puede en el fondo pinchar una cámara y ver lo que está pasando, por ejemplo, cámaras públicas, ¿cierto? Lo que está pasando en Times Square. De repente hay cámaras que están de repente, oye, dese un paseíto por un parque natural en Estados Unidos, y ahí hay una camarita que nos muestra y de repente puede pasar un oso, ¿cierto? Y eso lo podemos ver desde nuestra pantalla, desde nuestra pantalla el computador, ¿cierto? Y eso en el fondo ha hecho que, por ejemplo, en las redes sociales se ha reconfigurado los espacios públicos y privados. ¿Ah? Chuta, todo este tema que hoy en día está súper vigente con el tema de las fotos, en la intimidad, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas, cómo se ha desdibujado la línea que antes era clara entre lo público y lo privado, lo íntimo y lo no íntimo, ¿cierto? El hecho mismo que en el fondo estemos nosotros teniendo una clase, ustedes desde su casa y yo desde la mía, ¿cierto? De alguna otra manera, en el fondo, lo que antes ocurría fuera de nuestras casas está ocurriendo dentro de nuestras casas. A lo mejor en este momento ustedes están en sus piezas y, chuta, están teniendo una clase en sus piezas. Alguien a lo mejor le puede decir, yo no lo encuentro raro, pero sí tiene un elemento distinto a lo que había antes. Imaginémonos que yo, por ejemplo, en este momento tengo que tener cuando yo estoy haciendo clases, ustedes tienen que verme a mí, yo creo que es necesario. Y yo le he dicho a los estudiantes, las personas que en el fondo quieran mantener su intimidad y no quieran, por ejemplo, prender su cámara, yo creo que es una cosa que es un derecho que le asiste a todos ustedes de mantener su intimidad, porque yo personalmente creo que uno tiene que tener algún poquito de decisión en términos de decir a quién yo invito a mi vida íntima o no, íntima en el sentido a mi privacidad, a mi pieza, a los amigos a quienes yo tengo con confianza, ¿ya? Eso quiero decir yo, ¿ya? De repente el teletrabajo, en el fondo, en este caso, a una persona como yo siento que está invadiendo un poco mi casa, ¿cierto? La educación online, cómo esto está reconfigurado. Entonces, antes lo que de repente, y lo que tiene, creo yo, tiene lados buenos y lados no tan buenos. El lado bueno es que de repente, por ejemplo, si tenemos estudiantes que en el fondo tenían que viajar todos los días 1 hora en la locomoción colectiva para llegar a clase, y hoy en día se ahorran ese tiempo y ese tiempo queda para ustedes y se ahorran ese dinero y ese dinero queda para otras cosas, yo encuentro que está bien. Pero está el otro momento que en el fondo chutan. Parece que la casa se convirtió en el lugar del trabajo y en el lugar de estudio, y eso de repente puede generar problemas no solamente de convivencia, sino que también, creo yo, psicológicos, incluso emocionales, ¿ya? Entonces, y en el fondo tenemos el cambio climático, que ahora quedó stand-by, ¿cierto? Y ahora esta pandemia mundial. Entonces, creo que hoy en día se han acuñado ciertas frases donde se dice que se acabaron las certidumbres. ¿Qué quiere decir esto, que se acabó la certidumbre? Chuta, y que se acabaron las seguridades, po. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando uno tiene una certidumbre respecto de algo?
es porque uno tiene cierta seguridad, ¿cierto? Por ejemplo, nuestros papás nos ven a nosotros, digamos, abrumados, angustiados, porque de repente nos ven desorientados en la vida, ¿cierto? Y ellos nos dicen, pucha, hijo, no te preocupes, todo esto va a pasar, todo va a estar bien, y nos da un abrazo y nos calma. ¿Qué es lo que nos da, por ejemplo, ese padre, esa madre, cuando nos dice eso? Nos da un abrazo y nos calma, nos da una certidumbre, nos da una seguridad, un lugar donde por ejemplo, podemos encontrar cierto cobijo, cierta tranquilidad. Pero hoy en día parece que el fin de las certidumbres tiene que ver con el fin de las certidumbres sociales, culturales, políticas, económicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes el mundo era seguro, chuta, parece que era más seguro, ¿cierto? Si había una enfermedad, había una vacuna, nos vacunamos y podíamos seguir adelante. Ahora hay una enfermedad, una pandemia mundial, ¿cierto? Y no hay vacuna y no sabemos si podemos seguir adelante. Tenemos que suspender nuestra vida. Entonces, ¿qué es esa sensación individual, psicológica, de fragilidad? Pero también esa sensación de fragilidad es colectiva, ¿ya? Y que el mundo, no sé, que el mundo se vuelve contingente. ¿Qué quiere decir que el mundo se vuelva contingente? Que chuta, que hoy día es de una manera y mañana es de otra. Antes estábamos el 15 de septiembre, perdón, el 15 de octubre vivíamos en un país, a partir del 18, en Chile, y a partir del 18 de octubre estamos viviendo en otro país. Y después aparece, en algún momento hay un virus en China, y nosotros seguíamos en nuestra propia realidad social y política. Tuvimos el Festival de Viña, yo estaba en la playa viendo el Festival de Viña, por ejemplo, con mi sobrina, con mi hermana, y volvimos a clase, o sea, más que volver a clase, llegó marzo, chuta, coronavirus. Y se suspende todo. Entonces, claro, el 17 de octubre teníamos un país, los chilenos. A partir del 18 de octubre teníamos otro país. Antes del coronavirus, voy a poner una fecha cualquiera, antes de marzo, o sea, antes de febrero, el mundo era uno. Después de febrero, el mundo es otro. En el fondo, eso tiene que ver con contingencia, que las cosas pueden cambiar, las cosas son como son, pero no por necesidad, por contingencia. En algún momento pueden cambiar, y de la manera más inesperada para nosotros, ¿ya? Entonces, frente a esta situación, nos puede surgir una pregunta filosófica, algo catastrofista. Entonces, en el fondo es, si este es el mundo, esta es la realidad que nosotros nos toca vivir, en el fondo, ¿qué nos queda hacer, po? ¿Qué nos queda hacer? Chuta, profesor, mala onda lo que me acaba de decir. Yo que me sentía tan feliz y usted me dice todo esto, y ahora lata. ¿Qué lata? O sea, y está bien, porque a veces uno piensa estas cosas y uno se bajonea un poco. Es de humano bajonearse un poco. Pero también podemos tener otras actitudes. Yo también soy optimista con respecto a ciertas cosas, ¿ya? Entonces, en el fondo, la pregunta filosófica que podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, yo antes seguía a la Greta Thunberg, pero en el fondo ella nos planteaba ciertos problemas que como individuo, como sociedad a nivel global, debemos resolver. ¿Y cuál es esa pregunta? En el fondo, chuta, frente a este desafío histórico del fin de la certidumbre y todo lo que está pasando, tenemos un desafío monumental, a mi modo de ver, que es simplemente vivir. O sea, que esto pase y que el día de mañana podamos encontrarnos en clase y decir, chuta, estamos todos bien, mis familiares están bien, ¿cierto? Y chuta, qué bueno que poder seguir estudiando, seguir con este proyecto, ser profesional de aquí a 5 años más, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que, en el fondo, creo yo, esta pregunta media filosófica, ¿cierto? Nos tiene que ver con que este desafío monumental, a mi modo de ver, tiene como dos momentos relacionados, que tiene que ver con el sobrevivir hoy. Hoy día nuestro gran desafío es finalmente cuidarme yo para cuidar a los demás, que si en el fondo, chuta, si yo me llego a infectar, no infectar a nadie, y en el fondo esto no me termine matando, ¿cierto? Disculpen lo crudo que pueda sonar. Pero después de que sobrevivamos, chuta, tenemos que tomar otra decisión. ¿Cómo queremos vivir el día de mañana? ¿Cuál es el futuro que nosotros queremos como personas, como sociedad? Para mí, para mis seres queridos, para mi país, si es relevante para mi país, ¿cierto? Para mí como mujer, para mí como hombre, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante
porque en el fondo los seres humanos tenemos esta doble dimensionalidad. Somos individuos, pero también somos seres sociales. ¿Ah? Y desde la biología, desde la teoría de la evolución biológica, ¿cierto? Y la taxonomía, ¿cierto? El ser humano es una especie súper específica que habita el planeta, po. Algunos, por ejemplo, los antiespecistas, ¿ah? Los animalistas, nos dicen, chuta, tiene una mirada crítica respecto a lo que ha sido el ser humano, su actual y la civilización humana. Dicen, los humanos son una plaga. Es una visión crítica respecto de los efectos que ha tenido la actividad y la civilización humana sobre el planeta y sobre el ecosistema, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de la biología, ¿cierto? De la biología evolutiva, ¿cierto? ¿Qué somos nosotros? Somos Homo sapiens, y ni siquiera somos Homo sapiens, sino que somos Homo sapiens-sapiens. ¿Pero qué implica esto? O sea, no, el Homo sapiens, pues sí, no, esto es el famoso nombre científico de las especies. ¿Se acuerdan que los biólogos desde la teoría de la evolución nos hablan de que en el fondo cada especie de ser vivo tiene un nombre científico, y el nombre científico del ser humano es un Homo sapiens sapiens. Y esto es que en el fondo el ser humano es un ser, digamos, un homínido, un primate que piensa, y que no solamente piensa, el hecho mismo de pensar genera otro aspecto constitutivo, antropológico de nosotros mismos, que en el fondo del ser humano, en tanto primate que piensa, tiene conciencia de sí mismo, de los demás y de la realidad que lo rodea. Entonces, como bien dice ahí, el ser humano como especie, tenemos dos atributos, pueden haber otros más, ¿cierto? Por ejemplo, la bipedestación, entre otras cosas, tener poco pelo en nuestro cuerpo, ser el único mamífero que cuando nacemos, es decir, cuando nuestras madres nos paren, ¿cierto? Nuestros cuerpos y nuestro sistema nervioso está inmaduro, o sea, no está totalmente maduro, ¿cierto? Lo que sucede en los otros primates, que cuando esos, por ejemplo, los gorilas, los bonobos, las hembras tienen a su hijo, en su vientre ya digamos, se ha culminado el desarrollo neurológico. En cambio, el ser humano no, el ser humano sale nace, entre comillas, antes de tiempo, a los 9 meses, y su estructura neurofisiológica no está madura, está inmadura, lo que significa que finalmente termina de madurar fuera del vientre materno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, cierto? Como ser humano, tenemos un cerebro que, aparte de lo que le decía yo, que madura fuera del vientre materno, ha desarrollado una corteza frontal, y eso significa esta corteza frontal que los seres humanos, entre los primates, somos los únicos que la tenemos, y aparte, lo que nos permite el pensamiento reflexivo y racional, ¿Profe? ¿cierto? Dígame, a ver, hola, sí, sí. Hola, hay una niña que tiene problemas al conectarse. ¿Ya? ¿Quiere entrar? A ver, voy a ver. Sí, Ya. ¿Cuál es el nombre de ella? A ver si la invito. Porque aquí no. Vale Guajardo. Ah, ya, pero a ver si pero de la gente. Vale, Guajardo. Chuta. Discúlpenme, ¿alguien le podría enviar a través del correo, por ejemplo, la invitación a la clase para ver si pueden entrar desde ahí, por favor? Porque aquí yo no la veo. Debe ser que alguien podría hacer eso, por favor. Mandarle un correo. Yo tengo varios. Aula. Espérenme un cachito, a ver si lo puedo hacer yo. Es la niña que delante le preguntó por el tema de la asistencia y por su internet, que dice que Ya. su internet está como malo. Entonces ya estaba y salió, se cayó su internet. Sí, Ya, entonces en el fondo, claro, ella tiene ese problema, debería pinchar, pero ahí el tema es que si ella está invitada y pertenece, porque ella me contestó y estaba en la lista. Entonces eso significa que ella en algún momento estuvo en la clase, por internet no pudo. Ya, dígale que en el fondo no hay problema, que me doy por enterado, y que en el fondo cuando la clase va a estar disponible, cuando se arregle este problema que hablé hace un rato, por favor, ¿ya?
¿Es posible? Bueno, Muchísimas gracias, Rayen. ¿Ya? Ya, entonces lo que les decía, que en el fondo nosotros los Homo sapiens tenemos otras cosas que nos distingue, y que nos distingue, y que tiene que ver, en el fondo, mira, ¿por qué me está hablando esto el profesor? Todavía no cacho el mote. Bueno, porque en el fondo estos atributos, de tener corteza frontal, y el otro gran atributo que nosotros tenemos, el otro gran atributo que nosotros tenemos, es que somos el único animal que habla. Eso no significa que las demás especies no tengan sistemas de comunicación, no puedan comunicarse entre ellos. Chuta, se me quiere apagar esta situación. No. La ley de Murphy, esperen, voy a... ¿Dónde está? Ya, sorry chiquillos, ¿se me escucha? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, Sí, Y profe, se, se escucha. ya, ¿y se ve la PPT? ¿Sí? sí. Sí, profe. Ya, ya, vale, gracias. Entonces, en el fondo le decía, ya, el Homo sapiens sapiens y la sociedad de la información y la sociedad lidia, todavía no sé para dónde va esta cosa. ¿Ah? Entonces, pero aquí el ser humano, como le decía yo, tenemos esta cosa, este desafío, entre comillas, hagámosles caso a los antiespecistas. Dejamos la escoba. Estamos destruyendo el planeta, no le queríamos hacer caso a la Greta Thunberg, por ese motivo, ¿cierto? Y si no es por el coronavirus, anda así como que no estábamos ni ahí, ¿ya? Pero lo interesante es que ahora, frente a este tipo de situación, no nos queda más que reflexionar y pensar, y después para hacer cosas, obviamente, para salvarnos. Y yo creo que nadie quiere morirse, ¿cierto? Para ser bastante crudo la reflexión, ¿cierto? Entonces, bueno, somos interpelados como especie, ¿cierto? Ya si somos chinos, chilenos, brasileños, argentinos, españoles, en el fondo todos queremos, en el fondo, seguir vivos y que no destruir el planeta. Y bueno, ¿y qué es lo que tenemos como especie? Pues tenemos esta cosa tan rara, tan cuática de tener un cerebro con una corteza prefrontal y con la capacidad del lenguaje. Todos los seres, como especie tenemos la capacidad del lenguaje, y esa capacidad del lenguaje se ha manifestado en el desarrollo de que cada distintas sociedades, distintas culturas tienen sus propias lenguas. Los chinos hablan el chino cantonés, los españoles, pero en el fondo tenemos esta particularidad bien cuática, por decirlo así. Tenemos la capacidad, primero, tenemos cerebro, tenemos conciencia y hablamos. Entonces, estos atributos que nos permite a nosotros como ser humano pensar, pensar y tener primero, como primer elemento importante, pensar. Esta conciencia, esta corteza cerebral, la conciencia y el lenguaje nos permite tener un mundo psíquico interior propio y particular. Entonces ustedes en el fondo, cada uno de nosotros tiene su mundo psíquico propio y particular. Sus emociones, sentimientos, experiencias que las van guardando y que esos son solamente suyos. Ustedes la pueden compartir, pero para eso tienen que comunicarse con otros. Pero aún así, cuando uno le comunica hoy, ayer, sentí miedo, el otro, ¿qué es lo que va a entender cuando usted, sí, sentiste miedo? Pero lo que usted le transmite a través del lenguaje es que usted vivió una experiencia, pero no le transmite el miedo que usted vivió, ¿cierto? Ese miedo se queda con usted, por ejemplo. O viene llegando alguien, discúlpenme, para ingresarlo. Valeria, apague por favor. Apague por favor el micrófono, que se escucha todo. Tuve un problema con la conexión, de hecho tuve que pedirle la clave a mi vecino de su internet para poder conectarme. Ya, ok, la estoy viendo, no se preocupe, gracias. Ya. Entonces, esta cosa le decía yo, tenemos un mundo interior, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene un mundo interior, ¿cierto? Que es propio y particular, que uno, ¿qué es lo que hace? Si quiere lo comparte, si quiere no, se queda callado. Pero como somos seres sociales y seres que vivimos en la conversación, ¿cierto? Seres que vivimos en la conversación siempre estamos hablando. No sé, usted, por ejemplo,
Han oído hablar de Humberto Maturana, gran científico, gran biólogo chileno que ahora está convertido digamos, en un gran pensador, está haciendo ya más bien filosofía, ¿cierto? Y es un tipo uno de los tipos más conocidos a nivel mundial porque tiene una muy buena teoría de la vida, o una teoría más buena, sino que innovadora, junto con otro biólogo que murió, Francisco Varela, ¿cierto? Y se le ocurrió una idea de la autopoiesis, ¿cierto? Los seres vivos son máquinas vivientes que se definen por la autopoiesis. Más adelante ustedes, si a alguien le interesa esa idea y el pensamiento Maturana, lo pueden buscar por ahí, de Máquina y de Seres Vivos, El Árbol del Conocimiento, libros súper interesantes, ¿cierto? Que siempre son recomendados de leer, no importando la carrera que cursemos, y que simplemente nos apuntan a hablar de este tipo de cosas de manera más profunda desde el punto de vista de la biología, la autopoiesis. Pero Maturana nos dice, cuando se enfrenta al ser humano, dice, el ser humano, ¿cómo vive el ser humano? El ser humano vive en el lenguaje, vive en el lenguaje. Es decir, pasamos hablando, todo el día pasamos hablando. ¿Y de qué cosa? De cualquier cosa. De cosas que nos pasan, de cosas que nos suceden, de que sentimos, de cosas que imaginamos. Hablamos de problemas compartidos, hablamos de proyectos que queremos hacer. Oye, ¿por qué no nos vamos juntos de viaje? Casémonos, pololeemos. Oye, ¿por qué no construimos un imperio? No sé, cualquier cosa, chiquillo, ¿cierto? Hagamos un trabajo. Pero este Maturana es chileno de hoy, pero a los griegos fue a los tipos esa cultura tan importante para el mundo europeo occidental, se le ocurrió una cosa llamada filosofía. Filosofía. Amaban el pensar. Filosofía. El amar el pensamiento. Tipos que cultivaban el pensar. Y en el fondo Aristóteles, uno de los más junto con Platón, Sócrates, que son como las grandes figuras del pensamiento filosófico griego clásico, dice, el ser humano es un son politicón, un animal político. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿A qué se refería Aristóteles cuando decía que el ser humano es un son politicón? Que es una criatura que se organiza para vivir en sociedad y discutir cómo quiere vivir en sociedad. Y para eso utiliza el logos. Y para los griegos, la palabra logos denota dos cosas relacionadas, íntimamente relacionadas. Logos significa razón y significa lenguaje. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que nos decía Aristóteles cuando decía que el ser humano es un son politicón? Y que para ello utiliza el logos, que lo propio del ser humano es que razona junto a otro. ¿Mediante qué cosa? Mediante el diálogo. ¿Se dan cuenta? Dia significa a través. Logo, razón y lengua. Entonces, es lo que nos permite, en el fondo, el ser humano siempre razona, conversa, es decir, razona junto a otros mediante el diálogo, es decir, siempre razona en sociedad, junto a otro. ¿Ya? En el fondo, y la otra cosa que tiene el ser humano es que es un ser cultural, vive en una cultura. ¿Qué significa que el ser humano sea un ser cultural, que vive en una cultura? Que estos atributos, aparte de otros, como el pensar y el hablar junto a otros, le ha permitido desarrollar lo que los antropólogos denominan un proceso cultural, es decir, crear formas de vida colectiva que están más allá de la naturaleza. Nosotros ya no, en algún momento el ser humano vivió en cuevas, ¿cierto? Casi desnudo, ¿cierto? Cazando y recolectando. Pero aún así, en los inicios de la prehistoria humana, siempre hubo un proceso cultural. Es decir, los seres humanos tienen una capacidad de intervención y transformación activa de su entorno en función de las necesidades, deseos, aspiraciones, representaciones que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los seres humanos? Aparte de tener esta corteza cerebral, pensar, el logos, etcétera, etcétera, desarrollamos cultura. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, cuando comemos, cocinamos los alimentos, le echamos sal, hacemos un asadito, ¿cierto? Y luego, por ejemplo, lo acompañamos con papitas, para los que les gustan los asados, ¿cierto? Para los que son más bien, ¿cómo se llaman? Veganos, ¿cierto? No comen asados, se comen unas verduritas, ¿cierto? Pero también las cocinan, las sazonan, hacen hamburguesas veganas, ¿cierto? Entonces desarrollan conocimiento y tecnología de tal manera de comer cosas que no tengan contenido animal, ¿cierto? Nos vestimos con ropaje, construimos casas y edificios, escuchamos música,
vamos al baño, hablamos por celular, vemos YouTube, nos sacamos fotos, viajamos. Miren lo que hacemos los seres humanos, le rezamos a algún Dios, a algún tipo de Dios o divinidad, la fuerza, Jesús, Buda, Alá. Nacemos en hospitales y cuando fallecemos nos entierran o nos cremen y nos hacen una ceremonia. Todo eso tiene que ver con que cuando decimos que el ser humano es un ser cultural y que vive en la cultura, es que el ser humano vive en un medio que él lo ha construido en función de sus necesidades, deseos, aspiraciones, representaciones, y para eso ha utilizado esta capacidad colectiva de pensar, de razonar, de conversar, ¿ya? Entonces, en el fondo, todo lo que es cultura es toda aquella creación humana que en el fondo no es parte de la naturaleza, ¿ya? Entonces, en el fondo ahí, chuta, si estamos provistos de un logos, razón, lenguaje, el ser humano no solamente tiene un mundo psíquico, vivimos en sociedad y tenemos una cultura, creamos cultura todos los días. Cuando nos lavamos los dientes, creamos cultura. Cuando nos hacemos un pan con chancho, hacemos cultura. Cuando nos sentamos frente a un computador, estamos en la cultura, estamos reproduciéndola, ¿cierto? Sin esos tres elementos, ¿cierto? El logos, ¿cierto? El mundo psíquico, la sociedad y la cultura, no seríamos los seres humanos que somos. ¿Ah? Y aquí viene la pregunta un poco que tiene que ver con este curso. ¿Qué es pensar? ¿Qué pensamos cuando pensamos? Me gusta esta definición, una vez se la escuché a un profesor y nunca más se me olvidó. Cuando pensamos, ¿qué cosa hacemos? Conversamos con nosotros mismos. Entonces, de repente, uno empieza a pensar, a conversar con uno mismo. ¿Y de qué cosas? De un montón de cosas distintas. Por ejemplo, del mundo que nos rodea, ya sea cosas propias de nuestro mundo interior. De repente muchas veces tratamos de reflexionar sobre qué nos pasa. ¿Por qué nos sentimos así como nos sentimos? ¿Cierto? Cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos bien, andamos volando por la vida, ¿cierto? Pero no es lo mismo cuando nos pasa mal. De repente somos testigos de algún hecho o evento que nos genera un impacto y en el fondo nosotros pensamos, bueno, ¿por qué eso me genera ese impacto que me genera? ¿Cierto? Por ejemplo. Entonces, cuando nosotros pensamos, lo interesante es que en esa conversación que nosotros sostenemos con nosotros mismos, se combinan estos tres elementos que definen nuestras dimensiones existenciales, la psíquica, la social y la cultural. Entonces nosotros somos seres psíquicos que vivimos en esta sociedad y que estamos en este estado de desarrollo cultural, distinto, por ejemplo, al nivel de desarrollo social, cultural, ¿cierto?, que vivieron sus abuelitos. ¿Para qué vamos a hablar del siglo XVIII, del siglo XIX? Era una sociedad, una cultura, una economía totalmente distinta. Por lo tanto, la gente en esa época pensaba de otras cosas, discutía de otras cosas. Hoy en día nosotros estamos discutiendo de cosas bastante distintas, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? ¿Ah? Esta cosa que al pensar ponemos varios órganos en acción, pero principalmente uno, el cerebro, ¿cierto? Este cerebro que es capaz de operaciones cognitivas complejas como memoria, atención, razonamiento, cálculo, reflexividad. Todas esas cosas nosotros estamos haciendo cuando pensamos. Pero también, ¿cierto?, ese cerebro, que es el espacio de operaciones cognitivas complejas, como el que yo le acabo de decir, también es el lugar donde residen, se almacenan y se guardan nuestros recuerdos, los lindos y no tan lindos, ¿cierto? Chuta, ¿ah? Nosotros tenemos recuerdos lindos. ¿Ah? Chile campeón, para mí, un Chile campeón de la Copa América, ¿cierto? 2 veces, súper lindo, pero cuando en el fondo también cuando yo era chico, no iba al Mundial o el penal ¿cierto?, que se perdió Caselli. O una vez cuando éramos chicos y no nos llegó un regalo para Navidad, ¿cierto? O nos retó nuestro papá, por ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos recuerdos, experiencias gratas o ingratas, ¿cierto? Trascendentes o futiles, ¿cierto? Tuvimos experiencias que nos hicieron sentir que nuestra existencia estaba más allá de nuestro cuerpo, de este mundo, o experiencias súper fútiles, o sea, nimias. Creencias, creemos en Dios, en mitos, leyendas, cuentos, conspiraciones. Y también ahí guardamos los prejuicios, positivos y negativos. No, los chilenos somos bacanes, somos pulentos, somos solidarios. Y los argentinos son todos pesados, por ejemplo. Son todos pesados, cancheros, me caen mal. Prejuicios, ¿cierto? Y como buenos prejuicios, muchas veces terminamos
Nos damos cuenta que a veces los chilenos no somos ni tan buena onda, ni tan solidarios, y los argentinos no son tan pesados, incluso nos caen hasta bien, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa finalmente? Toda esta cosa que en el fondo tenemos que el cerebro no solamente es capaz de operaciones complejas o cognitivas complejas, atención, razonamiento, cálculo, reflexividad, sino que también en nuestro cerebro, que es la residencia de nuestra conciencia principalmente, ¿cierto? Se almacenan y se guardan recuerdos, experiencias, creencias, prejuicios, entre otras cosas. Es que eso significa, lo que yo les quiero decir, ustedes me imagino que han escuchado hablar han escuchado esta palabra, subjetividad. Todo ser humano tiene subjetividad. Y esa subjetividad está compuesta ¿de qué? De esos recuerdos, esas experiencias, sentimientos, creencias, prejuicios. Y lo interesante es que a partir de esta subjetividad, nosotros le damos cierto sentido al mundo, que es un sentido propio y nuestro, ¿cierto? A no todos nos gusta el fútbol, ¿cierto? A no todos nos gusta, no sé, la sociología, a no todos, ¿cierto? La filosofía, a mí me gusta más la ingeniería, a no todos les gusta, por ejemplo, la música clásica, a otros les gusta... Cada uno tiene, en el fondo, y a partir de esos gustos, prejuicios, experiencias positivas, negativas, tiene una aproximación al mundo y que en el fondo a partir de eso, a partir de la subjetividad, ¿cierto? Le empezamos a dar sentido, un sentido que es propio, que es único y nuestro. Pero nuevamente, ¿cierto? Lo interesante antes de pasar a la dimensión social del sentido, es que lo interesante es que cuando nosotros pensamos, siempre estamos pensando en algo o sobre algo. Y como nuestro cerebro es un órgano complejo con múltiples conexiones, al momento de pensar, todos los elementos que conviven en nuestra subjetividad, ¿cierto?, se combinan, ¿cierto? Entonces, la subjetividad, al momento de pensar y tratar de interpretar nuestro mundo, vamos conformando un conocimiento que es propio sobre la realidad. ¿De qué? De nuestro mundo, de mi mundo particular. Cuando muchas veces dicen, yo tengo mi verdad y esta es mi verdad y mi verdad no la cambio por nada, ¿cierto? Porque, por ejemplo, de repente, un joven que nació, por ejemplo, en el mundo rural, en el campo, con las vacas, con los caballos, ¿cierto? Esa persona tiene otra aproximación, otro sentido de la existencia y conoce el mundo de otra manera distinta que a nosotros, por ejemplo, que vivimos en internet, en los celulares, en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero lo que pasa es que nuestra experiencia y conciencia del mundo siempre es una experiencia compartida. Nosotros no vivimos solo en el mundo, siempre vivimos con otras personas, para bien o para mal. En algún momento mi hermano o mi hermana me cae súper bien y en algún momento mi hermano o mi hermano me cae súper mal. En algún momento amo y adoro a mi papá o a mi mamá y en algún momento me cae pero súper mal mi mamá porque me dice que me saque las redes sociales, que no me saque esas tantas selfies, por ejemplo, y que estudie más y de repente yo quiero hacer otras cosas, por ejemplo. Y tenemos amigos y tenemos primos y vamos conociendo personas en el colegio, en la universidad, vamos a jugar a la pelota, hacemos un montón de cosas y vamos conociendo gente. Entonces, siempre esta experiencia que nosotros tenemos del mundo no es una experiencia solitaria, tenemos experiencia compartida. Por lo tanto, ese sentido que yo le doy al mundo, siempre es un sentido que yo se lo doy junto a otro. Entonces siempre tenemos un sentido que es compartido. Y así como tenemos una subjetividad que es propia y nuestra, también tenemos una intersubjetividad, es decir, también una subjetividad compartida. Y como a partir también de nuestra subjetividad nosotros vamos conociendo el mundo con los recuerdos, experiencias, prejuicios, etcétera, etcétera, y como eso nosotros lo hacemos también con otras personas, también tenemos un conocimiento que es compartido, ¿cierto? Tenemos un sentido común del mundo, a partir del cual nosotros vamos conociendo ese mundo, ¿ya? Entonces muchas veces dicen, chuta, pero ¿qué es lo que es el sentido común? Es todo esto lo que yo le estaba hablando. Tenemos esta subjetividad, que es el lugar en nuestra conciencia donde almacenamos nuestras creencias, prejuicios, experiencias de todo tipo, pero que en el fondo esas experiencias, creencias, prejuicios de todo tipo, si bien tiene una dimensión personal, individual, tiene una dimensión eminentemente compartida. Vivimos en nuestra realidad junto a otros, conocemos el mundo junto a otros,
Y el conocimiento que tenemos del mundo siempre lo tenemos junto a otro. Y eso nos hace que tengamos un sentido compartido del mundo, a partir del cual nosotros conocemos e interpretamos nuestra realidad. Eso es lo que nosotros conocemos como conocimiento de sentido común. ¿Ya? Entonces ahí estamos el tema, po. Entonces, en el fondo, en ¿cierto? Volvemos al tema del mundo complejo lleno de información, ciencia de buena y mala calidad, las fake news, las conspiraciones. Hoy día en la mañana estuve escuchando a Salfate en Maldita Sea en YouTube, y ahí tenía las mansas explicaciones sobre lo que está pasando hoy en día el coronavirus. Y lo interesante de un programa como lo de Salfate, no sé si lo ubican, ¿cierto? Me disculpan para hablar cuando de repente ustedes lo buscan, pueden buscar Maldita Sea, ¿cierto? O no me acuerdo cómo se llama el canal de YouTube, y ahí sale el Salfate, ¿cierto? Y uno de los expertos en conspiración acá en Chile, y tiene mucha labia, son muy entretenidas las cosas que dice, pero es una majamama, es una juguera de información, conspiraciones, fake news, teorías científicas, y a partir de ahí el tipo se manda un speech sobre qué es lo que está pasando y qué va a pasar. Entonces lo interesante es que en este mundo lleno de información, justamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nuestro sentido común, pero nuestro sentido común ya no es suficiente para comprender un mundo y una realidad que es muy compleja, ¿cierto? Entonces, en esta capacidad, hoy en día, específicamente hoy en día, las personas tenemos una necesidad de desarrollar una capacidad de pensamiento que sea un poquito más crítica, más juiciosa, más ponderada, más equilibrada, que hoy en el contexto en el cual vivimos se ha vuelto una cuestión como súper difícil. Muchas veces nosotros estamos bombardeados de información media terrorífica y uno dice, chuta, no sé qué pensar. Uno se siente abrumado, se siente incluso estresado. Yo en algún momento apagué la tele, entonces, sobre todo al principio del coronavirus, ¿cierto? O lo que fue el 18 de octubre, era tanta información que en el fondo uno emocional y cognitivamente uno estaba cansado y no sabía qué creer. Más allá de que uno en el fondo tuviese una postura frente a las cosas que están pasando, ¿cierto? Una cosa es distinta que uno tenga una postura. Aquí hay un asunto donde la sociedad chilena, ¿cierto?, está planteando una demanda que es legítima, ¿ya? Pero pasó un montón de cosas. Entonces esta cosa que para nosotros Homo sapiens sapiens, esta cosa de pensar que se nos da de manera natural, chuta, hoy en día se ve desafiada, y como que esa capacidad en el fondo tenemos que un poco revisarla, volver sobre esta capacidad de pensamiento que tenemos para, por decirlo así, entrenarla, ¿cierto? Entrenarla, generar un cierto método de pensamiento, ¿cierto? Y en el fondo razonar, utilizando ciertas herramientas del razonamiento, valga la redundancia, que nos permita en el fondo pensar de manera más conspicua, elaborada y refinada. Y eso no significa que nosotros estemos razonando, hablando de, oye, ¿qué te parece a ti en el fondo la complejidad del sistema político internacional y si China va a transformar bajo la política del 5G, dominar? No tiene que ver con eso, sino que en el fondo, frente a cuestiones súper concretas que nos puedan llegar a decir o ver, ¿cierto? Nosotros en el fondo, ¿cómo podemos razonar y tener un juicio crítico respecto a los sucesos que nos están pasando, de las cosas que vemos en televisión, de las cosas que escuchamos, que nos pueden llegar por WhatsApp, que pueden salir en las redes sociales, etcétera, etcétera? Entonces, en el fondo, lo que yo les quería decir, ¿cierto?, es esta cosa de qué pensar cuando pensamos, es que en el fondo ahí está el motivo de esta asignatura, y discúlpenme que me haya extendido un poquito sobre esto, pero creo yo que es súper importante, porque hoy en día el contexto en que vivimos, ¿cierto?, nos pone este desafío, un desafío que es reflexivo, en un contexto de la famosa fake news, de la información falsa, ¿cierto?, de que hoy en día hay ciencia buena, pero hay ciencia que no es tan buena. Hay fuentes de información que son confiables y fuentes de información que no son tan confiables. Entonces, chuta, y a veces nos podemos ver abrumados, y en el fondo, ¿a qué le echamos mano? Entonces, en el fondo, de ahí creo yo que este cursito, por más que sea una hora,
tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Y yo creo que el tema del pensamiento crítico, o lo que más adelante va a ser el pensamiento más bien creativo, que ustedes en el fondo van a tener que desarrollar también, esta capacidad de comunicación, esto simplemente es para darle un aviso, chiquillos, esto es importante. No importa si estudiamos enfermería, no importa si estudiamos pedagogía, si estudiamos ingeniería, sociología, derecho, economía, no importa. En el fondo, cada uno como profesionales somos interpelados justamente a reflexionar de manera crítica, porque el día de mañana como enfermeros o enfermeras, profesores o profesoras, ingenieros, ingenieras, sociólogos, sociólogas, psicólogos, psicólogas, nosotros tenemos que hacer una contribución activa justamente al tipo de sociedad que queremos justamente construir de manera colectiva, ¿ya? Entonces, con todas estas cosas que usted nos dijo, profesor, nos mandó esos videos, yo no sé si los vieron, ojalá lo hayan visto, ¿cierto? Si no lo han visto, véanlo, porque en el fondo voy a planificar algún tipo digamos, tal vez de trabajo práctico vinculado al contenido de esos videos, ¿cierto? ¡Oye, chuta! ¿Qué onda? Todo esto, lo que pasa es que en el fondo tomamos una decisión de partir con esta dimensión más práctica, porque hoy en día en la sociedad de la información, ¿cierto? Ya entendiendo que ya es tarde, chiquillo, así que en el fondo así como voy a grabar esta clase, voy a grabarla, o sea, voy a subir la PPT y al aula virtual y esta otra PPT que voy a empezar a ver, ¿cierto? En el fondo es importante manejar hoy en día, en esta época de la sociedad de la información, de la complejidad, de la incertidumbre, manejar lo que hoy en día son las herramientas para la búsqueda de información. Pero hay tanta información, chuta, ¿qué información tengo que buscar? ¿Dónde tengo que buscar información? ¿Cómo tengo que buscarla? ¿Qué información me es útil o no? Y me es útil para mi inquietud, mi pregunta, mis necesidades. ¿Qué información es redundante o derechamente no me sirve? ¿Cierto? Entonces aquí hay una dimensión práctica, porque el día de mañana yo cualquier cosa les puedo decir, chiquillos, oye, chiquillos, busquen este tipo de información porque quiero que en el fondo, este es el tema de información, busquen desde su propia disciplina información relevante, por ejemplo. ¿Pero cómo? Entonces, de ahí que en el fondo yo subí esos videitos, ¿cierto? Son súper buenos, cuando los vi, y bueno, no está de más para decirle que los que quieran se suscriban al canal de ese youtuber, que está muy bueno, por eso yo lo subí, lo revisé, me encantó, lo vi muy bueno. Entonces, el tema es, ya para ir terminando, ¿cierto? Entonces, hoy en día estamos, por ejemplo, bombardeados, ¿ah?, de lo que se denominan las fake news. No sé si han oído hablar de ese fenómeno, que son las famosas noticias falsas. Una noticia falsa, ¿ah?, que está hiper demostrada y todo el tema, que en algún momento salió, ¿ah?, pero hay grupos de interés que les gusta andar difundiendo porque tienen pretensiones políticas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, y no es que aquí simplemente lo pongo como ejemplo, no quiero decir nada más que eso, que por ejemplo a la presidenta Bachelet, la ONU le pagaba por inmigrante haitiano. Entonces, no, ¿qué le pagan? Yo escuché que le pagaban $3.000 por inmigrante haitiano y que se lo pagaba la UDI. Y esto era una conspiración de la ONU con otros grandes, aparecen los Illuminati y todo el tema. Es una fake news y eso es totalmente falso, totalmente falso. Pero en el fondo igual queda esa sospecha dando vuelta en el aire, ¿cierto? Y gente jura de guata al suelo, ¿cierto?, de que en el fondo la presidenta Bachelet, ¿cierto?, ¿por qué ingresaron tanto haitianos? ¿Y por qué ingresan tanto haitianos? No, alguien le paga a esta señora. Le pagaron. ¿Cuánto? $3.000 por cada uno. No, saquemos la cuenta. Ingresaron, imagínese usted, 30.000 haitianos. Multiplique 30.000 por 3.000. ¡Oh! ¡Uf! Miles de dólares. Miles de dólares. Otro tipo de hecho falso, pero de otra naturaleza, pero que ha tenido importante efecto a nivel mundial y que tal vez tiene que ver un poco con lo que está pasando hoy en día. Lo pongo aquí a modo de pregunta, pero esto ya está resuelto, que en el fondo las vacunas producen autismo. Hubo un científico, un médico, inglés tengo entendido, que publicó, si mal no recuerdo, en la década del 2000, lo tengo claro el año, en la revista científica,
a una grande revista científica del Reino Unido, Lancet, un estudio donde él llega a la conclusión de que en el fondo, por un análisis estadístico de los datos, que efectivamente las vacunas producían autismo. Quedó la escoba a nivel mundial. Yo creo que usted, no sé si más me imagino que pueden conocer esta polémica, ¿cierto? Y esto fue desmentido por la comunidad científica británica, por un montón de cosas, y en algún momento, ¿cierto? El propio autor de la investigación y del artículo científico que en el fondo fue publicado, ¿cierto? En Lancet, en esta revista británica médica, ¿cierto? Entonces, chuta dijo, sí, efectivamente la embarré. Llegué a conclusiones que no eran plausibles porque la metodología que utilicé no me permitía. En el fondo el tipo como que forzó los datos, forzó la información, ¿ya? Chuta, dejó la escoba. Entonces, en el fondo, la calidad, precisión, veracidad de la información es algo crítico para tomar decisiones. ¿Ah? Y no solamente para tomar decisiones, sino que simplemente para informarse. El día de mañana para hacer un trabajo. En sus respectivas carreras, decir, ya chiquillo, quiero ver este problema y hagan un pequeño sondeo de información respecto a qué dicen los estudios respecto de, no sé, por la estimulación en la educación preescolar, sobre la calidad de ciertos materiales, sobre el comportamiento en los mercados, sobre, no sé, sobre la calidad de ciertos procesos productivos, ¿ah? Sobre, en el fondo, la prevalencia de ciertas enfermedades en ciertas poblaciones de riesgo y los cuidados a los que... ¿ah? Entonces, siempre, en el fondo, es muy importante tener información, digamos, de buena calidad. Entonces, aquí está la famosa fake news, ya para terminar, y ya con esto les dejo, que en el fondo... Y esto en algún momento la gente se lo creyó. Así como en algún momento Estados Unidos dijo que iba a poner un muro en la frontera de Estados Unidos-México, ¿cierto? En algún momento alguien generó esta fake news. Dijo que en el fondo México había construido un muro, ¿cierto? En su frontera sur con Guatemala. Incluso puso una fotito. Y esta noticia dio vuelta al mundo. Y mucha gente se la creyó, ¿ya? Entonces, lo que les quiero yo decir con esto, y con esto termino, ¿cierto? Es que en el fondo es súper importante tener una herramienta y una metodología con la cual nosotros podemos buscar información. ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de fuente? ¿Qué tipo de datos? Pero como el mundo está lleno de información de distinta calidad, hay muchas fuentes de distinta calidad, hay muchos datos de distinta calidad, tenemos que en el fondo generar una metodología sistemática para buscar esa información y que esa información sea útil para nuestros propósitos. Siendo ya un poquito, son las 12:38 como marca mi reloj acá en el computador, doy por terminada la clase, agradezco a cada uno de ustedes su presencia. Para la gente que esta inquietud que tenían, yo me comprometo a revisar la lista de contactos del curso para ingresar a la gente, para que sean parte de la clase, ver el tema de los videos, si no se pueden acceder por Microsoft Stream, generar un canal de tal manera que la clase quede también subida, por ejemplo, a YouTube, y la gente que tuvo en algún momento problema de conexión, etcétera, etcétera, pueda volver a ver la clase. Chiquillos, ¿algún tipo de duda, consulta con respecto a lo que acabamos de ver? Ya, ok. Entonces, bueno, agradeciendo nuevamente la presencia de cada uno de ustedes y su atención, damos por terminada la clase. Nos vemos el próximo miércoles, por favor, ¿cierto? Esténse atentos, si llego a subir algún material, algún tipo de actividad, lo subo al aula virtual y lo aviso. Cualquier actividad que yo suba en el fondo son actividades, digamos, de carácter más bien práctico, ¿cierto? Donde en el fondo yo no voy a subir y que me hagan un ensayo sobre la sociedad de la información. Yo soy sociólogo, yo la hago, pero ustedes están en primero y ya están recién ingresando a sus carreras, ¿ya? Entonces, eso les quería decir. Ya pues, chiquillos, gracias. Profesor, tengo una consulta. ¿Quién me habla, porfa? Sí, dígame, porfa.
Resulta que hoy pude ingresar por primera vez a su clase y no sé cómo es el sistema para quedar presente. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Chuta, aquí. No sé, Matías ya. Camo- Usted, perdón, Matías Cárcamo. Aló, Matías Cárcamo. Sí, Ya, espere, lo que pasa es que yo pasé lista, yo paso lista al inicio, espéreme un cachito, la gente que en el fondo está presente no tiene ningún problema, puede ir saliéndose de la clase y la gente que quiere Chao, registrar su profe, asistencia, que esté chao, bien. chao. Y la gente que necesite registrar su asistencia se queda, por favor. ¿Ya? Chao, que estén muy bien. Chao. Espérenme un cachito. Ya, entonces, Matías. Cárcamo. Ya, espérame. Matías Alonso Cárcamo López. Sí, Ya, ok. Ya, listo, ya lo puse presente. ¿Quién más tuvo gracias. problemas con? Sí, sí. Perdón, ¿quién me haga? ¿Javiera Escobar? Sí. Ya, espéreme un cachito, Javiera Ignacia Escobar Camilo. Sí. Ya, ok, presente. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más tiene problemas con la asistencia? ¿Nadie más? Profe, una consulta. ¿Ya quién? No, Fernanda. sí, es una consulta. No, si yo estuve en la clase pasada, que una Ujú. compañera estaba en el curso, pero como hubo un problema con los horarios, ¿Ya? no quedó con usted. Pero me dice que la próxima semana es el agrega elimina, para ver si se puede meter igual a su clase. ¿Ella se puede meter igual o tiene que esperar el agrega elimina? Yo creo, o sea, mire, yo desde el punto de vista de que ella pueda participar no hay problema. Ahora el tema es que en el famoso agrega elimina, si ella queda, digamos, agregada, claro, va a poder ser evaluada en este curso. Ahora, si en el fondo ella no queda por distintos tipos de cuestiones, imaginémonos, por el sistema, por una cuestión de reglamento. Ahora, claro, si ella le encanta las cosas que digo yo, o que estamos viendo en esta clase, o la dinámica, o ese tipo de cosas, yo no tengo problemas que ella asista. Ahora el tema es que en el fondo no va a poder ser evaluada nomás. Ahí hay un tema, digamos, de administrativo reglamentario. Pero en el fondo, si ella está en el agrega elimina y va a agregar esta asignatura, ¿cierto? Yo creo que no tendría mayor problema en que ella empezara a participar desde la próxima semana. Si en el fondo en la clase virtual es como un reemplazo de lo que termina pasando finalmente en una clase real. Y si ese fuese, desde mi punto de vista, si ese fuese la situación, yo diría, pase nomás a clase, no hay problema. ¿Ya? Pero está el tema de que en el fondo hay un tema administrativo que la universidad tiene que ver, pues si finalmente ella queda en este curso o queda en otro curso, porque imaginémonos que ella queda en otro curso, chuta, ella podría asistir acá, pero no podría ser evaluada, ¿ya? Ah, ya, ya, por eso le preguntaba, porque nosotros habíamos hecho todos el mismo horario y estábamos con usted y por el problema que hubo en la universidad, del tema de los horarios, que esto había quedado Claro. un día viernes y después nos cambiaron al miércoles. Entonces ella había quedado justamente fuera del curso, entonces estaba esperando la agrega elimina. Ya, bueno, como le digo, ahí en la griega elimina, si en el fondo efectivamente pueden y quieren asistir a clases los días miércoles en esta hora, yo no tendría problema. Ahora, también hay que entender, tengo entendido que también las secciones tienen un cupo limitado. Parece que aquí somos 39. ¿Mm? Yo no sé, en el fondo ahí puede que existan esos elementos, pero yo no los manejo, Fernanda. ¿Ya? Entonces, pero en el fondo, desde mi parte, yo no habría problema que la gente asistiese a este curso. No hay problema. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga problemas con la asistencia o si no para dar por terminada la clase?